Nos acompaña con la intervención Competencia Desleal el doctor José Miguel de la calle Restrepo. Sí, listo, ya. Perdón. Corrigiendo, nos acompaña el doctor Sánchez con la conferencia titulada Proyecto de Reforma al Régimen de Libre Competencia. Y es el encargado el doctor Jorge Enrique Sánchez Medina, superintendente delegado para la protección de la competencia. El doctor Sánchez es abogado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Económico. Cuenta con un título de diplomado en Análisis Económico del Derecho de la misma institución. También es máster en Leyes de la Universidad de Northwestern de Chicago, en Estados Unidos, CBA del Instituto de Empresa de Madrid. Es docente de la Universidad Jorge Tadeo de Lozano en los temas relacionados con Derecho de la Competencia y el Consumo. Se ha desempeñado como abogado sustanciador de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, superintendente delegado para la protección de la competencia en el periodo 2007-2010, superintendente delegado para la protección del consumidor de junio de 2013 hasta agosto de 2015. Bienvenido, doctor Sánchez. Debe ser esto. Sí. Bueno, muy buenos días aún. Antes que nada, agradecer a Sobancaria y en particular a José Manuel Gómez y a Santiago Romero por la invitación, también al CEDET por habernos tenido en cuenta para participar de esta quinta versión de las jornadas sobre derecho a la competencia que se hacen en forma conjunta. Yo, no obstante, les voy a hablar del proyecto de ley de competencia. No quiero dejar pasar la oportunidad para empezar la exposición que me corresponde, y ojalá el tiempo me lo permita, para empezar con lo que terminó la exposición del doctor Alfonso Miranda. Y me parece interesante porque es una oportunidad para que en un foro de esta naturaleza plantear de manera muy sucinta cuál es la posición frente a las iniciativas que la academia ha puesto sobre la mesa sobre lo que ha considerado son las reformas necesarias del régimen de protección a la competencia. Muchas de las reformas que nosotros estamos proponiendo en el proyecto de ley que la superintendencia lideró a través del ministerio son el resultado de recomendaciones del proceso de acceso de Colombia a la OSD, en donde la superintendencia representa al país en ese comité de competencia. Y el doctor Miranda hacía un reconocimiento que me parece interesante también llamar la atención sobre él, en el sentido de que entre esas recomendaciones que son producto de un proceso en el que Colombia se somete a un examen interpares, un proceso dispendioso, exigente, donde se contestan cuestionarios, se presenta a esa organización toda la política pública en materia de libre competencia económica. En ese proceso salen unas recomendaciones y hay otras que son, hay unas que son duras y hay otras que son menos duras, si se quiere, y quizás las que menos duras tienen que ver con el modelo institucional. Y el doctor Miranda llamaba la atención en que la OSD, entre sus recomendaciones, nunca dijo sobre la necesidad de tener una autoridad única de competencia. Es decir, eso que fue una reforma en el 2009 y un avance en relación con el cual hay un consenso más o menos general en que es un avance en la materia de la política de competencia económica, no hizo parte de las recomendaciones de la OSD en ese momento
hizo parte de otro peer review que se hizo en el contexto de una cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero en esta oportunidad nadie dijo, la OECD no ha dicho que la autoridad única sea un modelo institucional óptimo ni nada parecido, pero es necesario llamar la atención también que la OECD, entre esas recomendaciones, tampoco ha dicho que entre los modelos institucionales posibles u óptimos para la aplicación del derecho a la libre competencia, el modelo de una autoridad colegiada sea un requisito. Y eso me parece importante traerlo a colación porque esa es una de las propuestas que desde la academia se viene haciendo de manera insistente en el sentido de que Colombia necesita una autoridad colegiada. Yo no discuto las bondades de que exista una autoridad colegiada, pero me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre si en realidad tener una autoridad unipersonal merece las glosas que se han hecho desde la academia en esta materia. En este punto solamente quería hacer una reflexión, y es la simple existencia de una autoridad colegiada encargada de la aplicación del régimen de libre competencia económica no es necesariamente una mejor garantía de la aplicación de ese régimen. Para infortunio institucional nuestro, son muchas las autoridades que en Colombia, bueno, no muchas, eso suena odioso, pero hay autoridades en este país que, siendo colegiadas, han sido objeto de innumerables críticas. No voy a mencionarlas con nombre propio, pero quizás algunos de ustedes, repasando en su memoria noticiosa radial, tendrán presente que hay muchas autoridades de naturaleza colegiada que no han sido precisamente ejemplo de comportamiento excepcional y efectivo en la aplicación de las políticas públicas o de las responsabilidades institucionales que tienen a su cargo. El proceso administrativo sancionatorio a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, a pesar de ser de única instancia y a pesar de conducirse o decidirse en cabeza de una única persona, que es el Superintendente de Industria y Comercio, tiene unas garantías que no tienen ningún otro proceso de naturaleza administrativa sancionatoria en Colombia. No las tiene. El proceso administrativo sancionatorio que lleva a cargo la SIC tiene, como ninguna o como muy pocas de esos procesos, separada la etapa de investigación y la de decisión en dos funcionarios diferentes. Más adelante diré en relación con las observaciones que en relación con este tema se hace. Y no existe funcionario público en Colombia encargado de tomar una decisión sancionatoria que tenga el privilegio de escuchar previo a la decisión que adopta un consejo asesor de las calidades que tiene el Consejo Asesor de Libre Competencia, que le asesora al superintendente previo a la adopción de una decisión de estas características. Hoy ese consejo asesor, muchos de esos nombres a ustedes les sonarán. Mauricio Pérez, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado. Ana María Ibáñez, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Hernán Vallejo, investigador de la Universidad de los Andes en temas económicos. Edgardo Villamil Portilla, expresidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y Javier Gamboa Romero, negociador de tratados de libre comercio en representación de Colombia. Cada vez que el superintendente toma una decisión, tiene que escuchar el consejo, la asesoría de ese consejo asesor, de esas calidades, cuya designación no la hace el superintendente, la hace el presidente de la República. Esto sencillamente para decir que la discusión sobre el hecho de que no exista una autoridad colegiada responsable de la adopción de las decisiones en materia de libre competencia económica, uno, si lo mira despacio en el modelo institucional nuestro, tendría que concluir que eso, que podría concluirse que es una
de entrada o a prima facie una mayor garantía, no necesariamente lo es, en la medida en que el modelo institucional, pues con otras herramientas, definitivamente viene a suplir de alguna forma eso que podría considerarse una desventaja. Ahora, la discusión sobre qué modelo institucional es tan difícil que la OECD no recomendó, no dijo, no le dice a los países que se someten a el examen en esos exámenes interpares que este o aquel sea el modelo institucional óptimo. Y lo decía bien el doctor Miranda, dice, acomode su modelo institucional a sus necesidades. Ahora, en lo que tiene que ver con la glosa que se ha hecho o la observación que se ha hecho en el sentido de que resulta necesario y urgente que la superintendencia sea una autoridad especializada, es decir, que no sea como hoy ocurre, que bajo el mismo techo concurren las competencias de lo que en muchos países son las competencias de 6 entidades públicas. Esta es la segunda vez que estoy ejerciendo funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la experiencia mía, mi opinión, es que eso que puede presentarse como una deficiencia o una debilidad en el modelo institucional, en lugar de restar, suma. La Superintendencia de Industria y Comercio, por el hecho de tener bajo un mismo techo el ejercicio de una cantidad de competencias, no necesariamente está en una desventaja, siempre que esas competencias tengan algo asociado desde el punto de vista de sus contenidos. ¿Y quién discutiría hoy que los contenidos todos de los que se ocupa la Superintendencia de Industria y Comercio bajo un mismo techo son contenidos asociados? Una experiencia sencilla de lo que ha sido el ejercicio de funciones desde la superintendencia en materia de libre competencia. La superintendencia rinde conceptos de abogacía de la competencia sobre proyectos de regulación estatal con impacto en la libre competencia económica. Esos proyectos de regulación tienen que ver con las más variadas materias, muchas de ellas de las que la superintendencia no se ocupa en el techo institucional del que es responsable. Pero muchas de ellas sí. La Superintendencia de Industria y Comercio, por el hecho de ser una entidad que tiene la responsabilidad de todas esas materias, está en capacidad de generar un conocimiento en relación con las cosas en relación con las cuales se tiene que pronunciar. Entonces, la Superintendencia, hace pocos días nos pronunciamos sobre el reglamento técnico de etanol. Para hacerlo, ¿qué más útil que poder acudir a la delegatura de metrología legal y reglamentos técnicos a entender un tema absolutamente técnico sobre, por ejemplo, los niveles de tolerancia de agua en el etanol? Esas sinergias, si se quiere, de conocimiento que ocurren bajo ese mismo techo, además terminan siendo fortalecidas por el hecho de un ahorro desde el punto de vista presupuestal. Las áreas de apoyo de la superintendencia son una. Es decir, no hay 6 secretarías generales, no hay 6 administraciones de talento humano, ni nada parecido. Hay uno solo que está en muy buena capacidad de dar apoyo a la misión institucional de todas esas delegaturas que hoy hay. Ahora, el tema de la independencia, y ese sí es un tema bien delicado de discutir. No para la Superintendencia de Industria y Comercio. Hace no mucho se estaba discutiendo cuál iba a ser la forma de acreditar la independencia de los responsables del juzgamiento de los altos funcionarios del Estado en la discusión sobre la reforma a la justicia. En el tema de la superintendencia en particular, desde la superintendencia hemos venido diciendo que la independencia no se garantiza por la vía de decir con precisión quién nombra a los funcionarios, porque al final alguien lo tiene que nombrar, si no es el presidente, alguien tendrá que hacerlo, sino por la vía de asegurar cómo se remueven los funcionarios. Esa es la condición de real independencia.
Es decir, que un superintendente tenga un periodo, bien en ese ejercicio de autorregulación del que hablaba el doctor Miranda hace un momento, por cuenta de un decreto presidencial que terminó imponiendo al presidente la obligación de que la remoción de esos superintendentes y la designación de los superintendentes obedeciera a ciertas reglas, entre ellas el periodo fijo. Ahora, si uno reflexiona en relación con esto, tendría además que llamar la atención en que hay muchas autoridades administrativas responsables de la guarda de derechos colectivos, como lo es el derecho a la libre competencia económica, en relación con las cuales nadie cuestiona el hecho de que sea una autoridad política quien designe sus cabezas. Y en el caso del régimen de libre competencia económica, que sea el presidente de la República quien haga esa designación. ¿El ambiente sano es un derecho colectivo? Sí. ¿Quién es la máxima autoridad en esta materia? El ministro. ¿Quién lo designa? El presidente. ¿Ejerce funciones sancionatorias? Sí. ¿Quién está indagando sobre si hay más o menos independencia en relación con ese funcionario por el hecho de ser designado por una autoridad política? De manera que nosotros creemos que la solución en esa materia pues se ha dado un paso importante, el gobierno lo ha dado con la expedición del decreto esa fórmula al final pues siempre va a estar abierta a debate. Ahora, yo creo que el presidente de la República sí debe tener una corresponsabilidad en la aplicación de la política pública en materia de libre competencia económica. Y hoy nos levantábamos con una noticia muy particular. Decían que ¿dónde está la Comisión de Regulación de Energía y Gas por cuenta de este riesgo de apagón que tenemos? Y decía la señora ministra, los comisionados tienen periodo fijo. No hay cómo solicitar una rendición de cuentas de esos funcionarios. Yo no voy a juzgar si ellos son o no responsables, pero traigo el ejemplo a colación porque yo creo que, pues, por supuesto que el presidente es responsable de lo que ocurra en materia energética y tendrá que tener la posibilidad de tomar decisiones y que tiene que tener la posibilidad de designar los funcionarios que van a atender el tema como lo debería hacer o como hoy lo hace en materia de libre competencia económica. Es decir, marginar al presidente de la República de la designación de ese funcionario responsable de la aplicación de esa política no es necesariamente un modelo institucional óptimo. Y esa es la reflexión que quiero dejar en relación con ese tema. Ahora, en relación con la independencia de quien investiga y quien sanciona, yo volvería a lo que dije hace un momento. Los procesos administrativos sancionatorios en Colombia, si no es el 99%, será el 98%, todos ellos de ese universo, el 98% por bajito, se adelantan a instancias de un único funcionario, que investiga y sanciona. Un único funcionario que practica las pruebas y toma la decisión sobre la suerte y la responsabilidad administrativa de esos posibles infractores. En materia de libre competencia económica hay dos funcionarios, uno que investiga, que es el delegado, y otro que toma las decisiones, que es el superintendente. Y si la propuesta apuntara a que el delegado tuviera periodo fijo para asegurar esa independencia, me parecería extraordinario, incluidos los actuales. Estoy feliz en el cargo. Para asegurar la independencia de la etapa de investigación y decisión. Esa crítica me parece que hoy tiene mucho menos peso. ¿Por qué? Yo tengo que reconocer que hace unos años, desde la experiencia que viví en la Superintendencia de Industria y Comercio, sí era la delegatura la que, no obstante entregar un informe motivado al superintendente para que adoptara su decisión, era la delegatura y los funcionarios de la delegatura quienes terminaban proyectando la decisión que el superintendente tomara. Y eso, estoy de acuerdo, podría generar unos ruidos ahí y unos incentivos para que el superintendente siempre acogiera la recomendación del delegado. Hoy,
esas funciones están separadas. Hoy, después de que yo entrego mi informe motivado al superintendente, mis funcionarios o los funcionarios de la delegatura se ocupan exclusivamente, o mejor dicho, vuelven al ejercicio de sus funciones en investigación de otros procesos y no se vuelven a entender con el trámite que pasa al despacho del superintendente. Los asesores del superintendente de Industria y Comercio hoy son todos asesores especialistas en materia de libre competencia económica, porque son las únicas decisiones en relación con las cuales el superintendente estampa su firma, o por lo menos decisiones de carácter administrativo sancionatorio. De manera que esa separación y esa independencia, si bien uno tendría que reconocer que en la práctica no fue total hace unos años, hoy yo puedo dar testimonio de que sí lo es. Hoy el superintendente decide no más que con el informe y con la recomendación de su consejo asesor, y no lo hace con la recomendación de sus asesores o recomendación diferente del superintendente delegado. A mí me tocó que un informe motivado no fuera acogido en la decisión del superintendente y que el superintendente se apartara de la decisión o de la recomendación que hacía como superintendente delegado. Esas son las reflexiones por las que quería iniciar, aprovechando la oportunidad que me daba la intervención del doctor Miranda. Ahora sí, vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Esta es una agenda un poquito ambiciosa. Estos son todos los temas en relación con los cuales, estos y los de la siguiente diapositiva, en relación con los cuales la superintendencia ha propuesto en el proyecto de ley algunas modificaciones. Como se dan cuenta, ninguno de los temas está asociado con las propuestas de la academia, pero no es porque se desoiga la academia neciamente, sino porque consideramos que estas pueden ser unas reformas importantes, porque atienden las recomendaciones que la OECD ha dado en la materia, y en consecuencia, pues estas son básicamente las que estamos planteando. Sobre el régimen sancionatorio, sobre el régimen de concentraciones empresariales, beneficios por colaboración, sobre lo que habló más temprano el doctor Archila, el ejercicio de la acción penal por parte de la Superintendencia de Industria, las medidas cautelares en las actuaciones administrativas, en relación con lo cual el doctor Ibarra nos ha ilustrado bastante bien, algunos ajustes en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales de la superintendencia, en lo que tiene que ver con el trámite de las acciones de nulidad y restablecimiento contra las decisiones que adopta la Superintendencia de Industria y Comercio, y algunas otras reglas en materia de procedimiento administrativo. La primera de las modificaciones, quizás la más debatida, pero desde nuestro punto de vista es también en la que menos dudas tenemos, la relacionada con el régimen sancionatorio y la forma o los criterios para la fijación de multas. ¿Qué tenemos hoy? Hoy la superintendencia básicamente impone multas en consideración de un tope que está expresado nominalmente, que son 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los agentes de mercado que lleguen a incurrir en una conducta anticompetitiva, y hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para los administradores o ejecutivos vinculados con ese agente económico, a quienes se les acredite además también la responsabilidad administrativa en la comisión de esas conductas. Antes de la ley 1340, esos topes eran hasta de 2.000 salarios mínimos para las empresas o agentes económicos y hasta de 300 salarios mínimos para esos ejecutivos vinculados con el agente económico. Ese tope, ciertamente, y hubo un consenso general para el momento de la expedición de la ley 1340, era un tope que no servía o que no era disuasorio para evitar que agentes económicos incurrieran en este tipo de conductas. Se hace el ajuste, y el ajuste adopta ese criterio nominal, 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, año 2009, se entendió que ese era
tope, un umbral para la imposición de multas que tenía una cobertura suficiente. Es decir, que por la vía de imponer ese tope nominal de hasta 100.000 salarios como tope máximo de la sanción, quedarían disuadidas la gran mayoría de las empresas que pudieran terminar incurriendo en esa conducta. Hoy, ¿qué ocurre? Hoy la superintendencia, olvídense, es decir, casi que me interesa menos que se concentren en la propuesta que está allí escrita y se concentren más en cuáles son las motivaciones para que la superintendencia proponga una modificación en esta materia. Hoy la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué número de empresas en Colombia una multa cuyo tope son 100.000 salarios mínimos, esto es alrededor de 68.000 millones de pesos, ¿para qué número de empresas una multa de esas características no es disuasoria? Es decir, ¿cuántas empresas por tener un tope nominal de 68.000 millones de pesos resulta que no se ven disuadidas a no entrar en un cartel? Y para contestarse esa pregunta, sencillamente uno acude a un criterio o a un estándar internacional. Y eso lo conduce entonces a decir, para todas las empresas cuyo 10% de ingresos operacionales sea superior a ese tope, ese tope actual de las multas de 68.000 millones de pesos no es suficientemente disuasorio para la no comisión de una práctica restrictiva de la competencia. ¿Y de dónde sale eso? De la práctica internacional. El reglamento del Tratado Constitutivo de la Unión Europea hoy tiene como tope de las multas por la infracción del régimen de libre competencia económica hasta el 10% de lo que en ese reglamento se denomina ventas globales. Que uno habría de preguntarse qué entienden por globales. De pronto Miguel nos da una mano con eso. Si son ingresos operacionales y no operacionales o son ventas en el territorio donde se dice que ocurre la infracción y ventas en cualquier otra jurisdicción. Entonces, nosotros hacemos el cálculo y de una base de datos de empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, en donde hay 26.000 empresas del sector real, encontramos que hay por lo menos alrededor de 130 empresas cuyos ingresos operacionales o cuyo 10% de los ingresos operacionales superan el tope que hoy existe. Es decir, hay 130 empresas en Colombia en relación con las cuales ese tope de las multas que hoy tenemos no es disuasorio. Entonces dirán ustedes, pero están entrando en este desgaste de modificar un régimen de competencia solamente por 130 empresas, y yo les digo, sí, estamos entrando en este desgaste, estamos entrando en el desgaste de convencer al legislador de que esto es un tema importante, y por una razón también un tanto elemental. ¿Qué hace pensar que empresas de gran tamaño, con ingresos operacionales altos, estén exentas de incurrir en una conducta contraria a la libre competencia? ¿Por qué tiene que renunciar este país a la posibilidad de tener un régimen óptimo desde el punto de vista de la fijación del tope de las sanciones frente a un número de empresas que precisamente son las empresas que más ingresos generan? ¿Qué hace pensar que ellas no podrían incurrir en un cartel? Como para renunciar a la posibilidad de que el régimen sea óptimo también en relación con ellas. ¿No ocurre acaso que la conducta de esas empresas es quizás la que más impacto pueda tener en un mercado y en consecuencia donde quizás la autoridad debe tener mayor atención a la conducta que estén desplegando en el mercado? Esa es la reflexión que desde la superintendencia nos hacemos para hacer la propuesta en esta materia. Pero además hay un tema adicional. Hoy con ese tope que existe, que es ese tope nominal de los 100.000 salarios, alrededor de 68.000 millones de pesos, no hay en la ley
para ser sinceros, nada que garantice, absolutamente nada que garantice que la multa a un determinado infractor no supere el 10% de sus ingresos operacionales. Es decir, si el temor es por el hecho de que exista un tope de 100.000 salarios o de que exista los 100.000 salarios, el nuevo tope que mira es el ingreso operacional o el patrimonio, etcétera, ahí está abierta la discusión, sí va a garantizar que una determinada empresa infractora no deba soportar una multa superior al 10% de sus ingresos operacionales. Hoy, como están las cosas, nada se lo garantiza, o por lo menos no en la ley, porque en la ley no está incorporado un criterio así. Hay un criterio duro, expresado en forma nominal, que son 100.000 salarios. Por supuesto, la superintendencia, cuando ha tenido que aplicar ese tope hoy, pues tiene que hacer una valoración para asegurarse de que esa multa no sea confiscatoria o expropiatoria. Pero si de la ley se trata, hoy no hay ninguna garantía en la ley de que la multa no pudiera superar ese tope que hoy proponemos. Y de estos casos, el doctor Carlos Uribe acabó de hablar. Y yo los traía solamente para decir que efectivamente no hay ninguna razón para pensar que una gran empresa y de muy reputada empresa no pueda terminar inmersa en un cartel empresarial. Y estos dos casos, de una u otra manera, lo acreditan. Cartel para manipular la tasa de interés. 1.700 millones de euros, la tasa LIBOR. Cartel para manipular las tasas de cambio. 5 bancos, 2.500 millones de dólares. Pues los bancos pueden terminar incurriendo en estas conductas. ¿Es necesario disuadirles aquí y en cualquier parte del mundo para que no lo hagan? Sí. ¿Cómo se hace? Entre otras cosas, con unas multas razonables y disuasorias. ¿Con qué más? Con el ejercicio efectivo de todas las herramientas que tiene esta autoridad para que eso no ocurra. Beneficios por colaboración, delación, inspecciones, en fin. Eso en lo que tiene que ver con las multas o sanciones pecuniarias. El proyecto de ley además propone algo que hoy no está, y creo yo que hay una mora enorme para que esté, que es la posibilidad de imponer otro tipo de sanciones. Otro tipo de sanciones que inclusive en el régimen de protección al consumidor hoy se imponen. Cuando la superintendencia encuentra que hay un empresario que en forma sistemática y reiterada vulnera el régimen de protección al consumidor, bien le puede imponer una inhabilidad para el ejercicio del comercio hasta de 5 años. ¿Por qué no cuando ocurre una infracción del régimen de libre competencia económica? ¿Por qué no cuando, por ejemplo, y en particular, así lo propone el proyecto, cuando hay un empresario que suele coludirse para los procesos de selección y de contratación pública? ¿No debería ese empresario declarado responsable administrativamente por haber incurrido en esa conducta soportar además una inhabilidad para no poder contratar con el Estado? Yo creo que es lo mínimo. Yo creo que es lo mínimo. El tema de contratación pública es un tema preocupante como país. El tema, la corrupción y los fenómenos de los que teníamos la oportunidad de hablar hace poco en el Congreso de Infraestructura y los costos de esta conducta para todos nosotros contribuyentes son muy altos como para que una sanción de estas características no tuviera cabida en un régimen de protección de la libre competencia. Ahora, el proyecto de ley hace una propuesta de modificación en materia del régimen de concentraciones empresariales, entre otras la forma como se le denomina. Tradicionalmente al régimen o a este tema se le ha llamado integraciones empresariales, y a la doctora Liliana Cruz, aquí presente, coordinadora de esa área de la superintendencia, frecuentemente la llaman para ver si ella hace algún tipo de evento de integración de empresas, convivencias y ese tipo de cosas. No los hacemos.
nos dedicamos al tema de concentraciones empresariales y ese cambio de nombre, para lo primero que nos sirve es para evitar esas llamadas. Esa es la motivación real que tenemos para proponerlo en el proyecto de ley. Ahora, en esta materia, básicamente lo que se está proponiendo es prescindir de los criterios subjetivos que dicen de cuándo es necesario informar una integración empresarial. Hoy, lo decía bien el doctor Miranda, una integración empresarial básicamente se informa cuando se cumple con ese criterio subjetivo, que me dedique yo a la misma actividad del otro interviniente con el cual me voy a integrar, o que pertenezca a la misma cadena de valor, y que además supere el examen sobre unos criterios objetivos asociados con el monto de mis ingresos operacionales o mi patrimonio considerados individual o conjuntamente. La propuesta apunta a que solamente sean esos criterios objetivos los que la autoridad en adelante deba verificar para saber si una operación de concentración empresarial deba ir a la superintendencia. Yo, en relación con el tema, me acuerdo mucho de las discusiones que había antes de la expedición de la Ley 1340. Antes de la expedición de la Ley 1340, la discusión era, pero deberíamos inventarnos un fast track, una vía rápida para que no todas las concentraciones empresariales deban esperar una autorización de la superintendencia. Y acogiendo ese clamor, si se quiere, se estableció además, entre los criterios objetivos, la posibilidad de que los intervinientes de una concentración empresarial que no concentraran más del 20% del mercado dieran por surtido su requisito notificando a la autoridad sencillamente de la realización. Yo soy consciente de que eso ha generado unos escenarios de inseguridad jurídica delicados, pero siento que hoy es una opción para esos intervinientes. Hay mercados más o menos decantados en su definición donde yo puedo saber con algún grado de certeza, examinando además la doctrina de la superintendencia, si estoy definiéndolo bien o mal, y puedo ir entonces con una notificación a decirle a la superintendencia solamente me voy a integrar, adiós. Eso, muchos de esos trámites los atendemos hoy y en realidad son pocos, marginales los que nos generan duda. Por supuesto que cuando un interviniente va a la superintendencia y dice solamente te voy a notificar superintendencia porque tengo o agrego o concentro solamente el 19% del mercado, pues está muy cerca del umbral y quizás deba tener alguna precaución adicional. Pero muchas veces ocurre también que en mercados, insisto, donde la definición es mucho más elemental, pues ese interviniente va y en 3 días habrá resuelto su inquietud o su requisito. Sin embargo, en esta ocasión, escuchando también el clamor en el sentido de que sería mejor un régimen un poco más estricto para asegurar o para garantizar la seguridad jurídica de los intervinientes, la superintendencia entonces propone en el proyecto de ley que solamente sean criterios objetivos los que determinen si una persona tiene o no que informar. Y por esa vía, entonces, la posibilidad de empezar a conocer la superintendencia integraciones de conglomerado que pueden llegar a traer asuntos muy interesantes en relación con los cuales es necesario que la autoridad de competencia se pronuncie, aun cuando no haya intervinientes que se dediquen a la misma actividad económica o estén en la misma cadena de valor, pero sí en casos donde la integración provoca efectos, por ejemplo, de portafolio, la posibilidad de un solo agente de ofrecer servicios que están relacionados y que pueden tener un impacto sobre la libre competencia económica. Uno de los ajustes que se propone está relacionado con el hecho de que en la actualidad, por cuenta de la Ley 1340, la Superintendencia de Industria y Comercio, en lo que tiene que ver con las iniciativas de integración empresarial de entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera, lo único que hace es emitir un concepto que no es vinculante para la Superintendencia Financiera y sencillamente en caso de apartarse la Superintendencia Financiera tiene la carga de decir las razones o los argumentos por los cuales se aparta de ese concepto. Lo propio ocurre en materia aeronáutica. Esa pretensión de la autoridad única, de una u otra manera, queda desvirtuada por ese régimen actual, porque si yo emito un concepto que no lo emito con la autoridad de que se observe, pues no soy autoridad única, sería entidad única, pero no autoridad única. La superintendencia propone que en relación con esos dos regímenes que hoy están de alguna manera exceptuados de las consecuencias, no del pronunciamiento, pero de las consecuencias de un pronunciamiento de la superintendencia, sencillamente se incorporen y que ese concepto adquiera las características de ser vinculante. Ahora, en relación con el régimen de beneficios por colaboración. En relación con el régimen de beneficios por colaboración, básicamente hay unas propuestas que generan un debate muy amplio, la verdad sea dicha desde el punto de vista académico. Propone la Superintendencia de Industria y Comercio que el instigador, hoy excluido de la posibilidad de hacerse con los beneficios por colaboración, tenga la posibilidad de delatar y de hacerse con esos beneficios. Es verdad que en la mayoría de jurisdicciones que tienen programas de beneficios por colaboración el instigador está excluido, sin embargo, acá hay una valoración que hacer. ¿Por qué habría una autoridad de sustraerse de la posibilidad de desmantelar un cartel por el hecho simple de que quien trae la información sea un instigador? Uno. ¿Dónde pongo la balanza? ¿Qué es más importante? ¿Desmantelar el cartel o exonerar o beneficiar o no beneficiar a un agente de mercado por el hecho de ser instigador? Dos, y esto es la dinámica ya cuando uno empieza a ver cómo ocurren las cosas en la vida real. Las empresas no son sino los administradores que toman las decisiones en su nombre. Y ocurre que en carteles viejos, muy frecuentemente, la administración, las personas que en su momento estaban vinculadas con la empresa, fueron quienes tuvieron la iniciativa de iniciar el cartel. Pero transcurrido el tiempo y cambiadas las personas y habiendo otros administradores, es posible que sea esa empresa en relación con la cual en principio uno diría es el instigador, sería esa misma empresa que tiene el interés de develar y desmantelar el cartel. ¿Por qué razón habría la superintendencia de renunciar a la posibilidad de recibir esa información por el hecho puro y simple de que esa empresa con otra administración fue la que inició el cartel? Este es un tema de amplio debate, sin embargo, me parece interesante dejarles a ustedes planteadas las razones por las cuales la propuesta va en el sentido de admitir que los instigadores o promotores del cartel tengan la posibilidad de hacerse con los beneficios del programa de beneficios por colaboración. Ahora, ha habido una crítica recurrente en el sentido, no, claro, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una empresa que va a promover un acuerdo de precios, va a instigar la creación de un cartel y apenas tenga a todos sus competidores montados, se baja del bus, va donde la superintendencia y los acusa. Esa hipótesis, que en estricto sentido es lógica, es remota. Nadie está maquinando, o la experiencia de lo que uno ve, como ocurren los carteles, nadie está maquinando nada parecido. Empezando porque aún el instigador, o mejor, el delator, no obstante tiene la posibilidad de exonerarse de la multa, tiene que correr con una cantidad de consecuencias paralelas. Ese instigador tiene que correr con las consecuencias reputacionales, con las contingencias civiles patrimoniales. Si es el delator, además de un tema de colusión en licitaciones públicas, tiene que correr con las consecuencias penales. Entonces yo francamente no veo a ninguna empresa creando un cartel para deshacerse de la competencia por la vía de delatarlo luego.
Y esa es una de las razones por las cuales insistimos en la propuesta. Esto es un juego de incentivos. Básicamente el resto de las propuestas tienen que ver con que la responsabilidad civil deje de ser solidaria entre los infractores para que sea solamente proporcional al daño. Esa proporcionalidad del daño sencillamente se podría medir de acuerdo con la participación de ese determinado agente en el mercado. Y cuando el delator obtiene la exoneración de la multa, hoy por hoy tiene la posibilidad de hacerse un descuento en la pena posible. La propuesta legislativa a lo que conduce es a la posibilidad de que participe de un principio de oportunidad. El ejercicio de la acción penal de la superintendencia, este es un tema realmente novedoso si se quiere. Yo no conozco experiencias de autoridades administrativas a la fecha después de la expedición del acto legislativo de 2011 ejerciendo la desmonopolizada ejercicio de la acción penal. Básicamente la puerta que abrió la Constitución política fue la de que en relación con algunas conductas punibles el legislador pudiera asignarle a la víctima o a autoridades diferentes de la Fiscalía General de la Nación la posibilidad de ejercer la acción penal. En este caso, lo que proponemos es que sea la Superintendencia de Industria y Comercio la que tenga esa posibilidad. En lo que tiene que ver con medidas cautelares, ya lo hablamos un poco más o menos con la intervención del doctor Gabriel Ibarra. El fumus boni iuris, en realidad lo estamos sustituyendo por el fumus comici delicti, la apariencia no de buen derecho de la pretensión, porque acá no hay pretensiones, sino la apariencia de ilicitud de la conducta, que es como ocurre la consideración sobre una medida cautelar en un proceso administrativo de esta naturaleza, donde no hay partes, no hay contención y no hay pretensiones. Básicamente en esta materia la posibilidad de como medida cautelar decretar la exclusión de proponentes de un proceso de licitación pública quizás sea el tema más interesante de la propuesta legislativa. El tema de la posibilidad de conocer litigios, y con esto voy a acabar porque el tiempo no nos dio para más. Hay una propuesta en este sentido. Las jurisdicciones, por ejemplo la estadounidense, es quizás la única que funciona con un control que además de administrativo es un control cara a cara frente a la posibilidad de responder civilmente y además triplicadamente por los daños que se causen con ocasión de la comisión de una conducta anticompetitiva. Yo entiendo la precaución que pueda generar el hecho de que sea la superintendencia que en ejercicio de funciones jurisdiccionales termine decidiendo sobre la responsabilidad por daños de un infractor en relación con el cual seguramente habrá conocido también en el ejercicio de funciones administrativas. La única inquietud que en esta materia me llama la atención es que esa misma preocupación no ocurre, por ejemplo, en materia de protección al consumidor. Es que en materia de protección al consumidor la superintendencia también es autoridad administrativa y puede declarar la responsabilidad administrativa de un infractor de ese régimen, y aún así puede declarar la responsabilidad patrimonial de ese presunto infractor en ejercicio de funciones jurisdiccionales. Y yo francamente de nadie he escuchado que por el hecho de ejercer esas dos funciones de manera simultánea se tenga la precaución de que la superintendencia pudiera tener un sesgo a la hora de decidir esas actuaciones jurisdiccionales. Con esa reflexión termino. Quedan unos temas en relación con los cuales podríamos hablar otro rato de la propuesta legislativa. Creo haber agotado los que seguramente van a provocar un mayor debate y quedo a sus órdenes para lo que pueda resolver y aclarar. Muchas gracias.